un trabajo colaborativo. Es importante mencionar que este trabajo tiene una lógica distinta. Partimos nosotros del modelo de escuela, promotoría y comunidad, y el modelo busca hacer inserción territorial con la comunidad, para la comunidad, desde las propias necesidades de la comunidad. Entonces, el día de hoy, el equipo académico encargado de realizar toda la parte de formación les vamos a dar el día de hoy y el día de mañana parte del inicio del curso propedéutico. Vamos a analizar algunas cuestiones y es importante que ustedes tengan mucha claridad de cuál es el proceso que vamos a llevar, que tiene que ser distinto de cómo se ha venido trabajando, porque lo que nos interesa es hacer comunidad, no ir a la comunidad únicamente a pedir el voto, sino cómo construimos organización en los territorios para que las comunidades puedan tomar decisiones sobre los problemas que les aquejan. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy. Vamos a hacer una serie de ejercicios y vamos a iniciar con la maestra Viviana Saavedra, quien es parte del cuerpo académico de la Escuela Promotoría y Comunidad. Sin más ni más, le pediría a la maestra Vivi que nos pudiera dar inicio de la sesión del día de hoy. No, perdón. Muchísimas gracias, maestra Tere. Les comentamos que nos permitan, les pedimos por favor que nos permitan realizar la exposición y después que desarrollemos nuestra sesión y vamos a aperturar un espacio para que podamos hacer un intercambio. Denos oportunidad de hacer primero la exposición. La participación que me toca a mí es muy, muy rápida. Voy a hacer el encuadre. El día de hoy nos convocamos todas y todos con la idea de este equipo de personas que estamos acá. Somos quienes vamos a acudir a algunos de los estados en donde se van a desarrollar procesos electorales en esta jornada de junio. Vamos a acudir y la idea es, ya lo decía bien la maestra Tere, vamos a acudir para desplegar nuestra práctica política electoral, buscando que evidentemente Morena obtenga el triunfo en todos estos estados, que nuestras candidatos sean electas para las gubernaturas, pero el enfoque con lo que lo vamos a hacer, este equipo que estamos aquí, estas personas que hemos sido convocadas para este espacio y que me informan ahorita que se aperturó la transmisión vía Facebook, ahorita les vamos a colocar para quienes estén teniendo problemas de acceso debido a la cuenta, ahí les van a colocar la liga para que la compartan a los compañeros y compañeras que no pueden estar aquí, pero que estén en este proceso formativo. Entonces vamos a ir a estos estados a hacer el despliegue de la práctica electoral, político-electoral. Sin embargo, le vamos a agregar un componente formativo desde una perspectiva que un equipo desde hace algún tiempo hemos estado intencionando y que se denomina el modelo EPC, Escuela, Promotoría y Comunidad, cuya base se centra en generar trabajo comunitario que posibilite a las comunidades reconstruir el tejido social y el tejido social y comunitario. Perdón por la reiteración. Entonces, la idea es que estas personas que estamos acá, que fuimos invitadas, convocadas por diferentes referentes y que provenimos de diferentes estados, nos dividieron para acudir a estos, y entonces vamos a tener un proceso formativo por la mañana, en un horario de 9 de la mañana a 11, para después del proceso formativo acudir a hacer el trabajo territorial
va a tener componentes que se revisen en la formación de 9 a 11 y se desdoblen a nivel territorial con quienes nos van a coordinar en el espacio territorial. Pero somos estas personas que estamos aquí. A eso queremos llegar. El modelo escuela, promotoría y comunidad, decía, pone en el centro a las comunidades y todo lo demás es mediación. Entonces, el día de hoy es nuestra primera sesión del propedéutico porque necesitamos generar un ambiente propicio que nos permita hacer una asunción de muchos elementos que consideramos fundamentales para ir a poder desplegar esta práctica que vamos a hacer en los barrios y los territorios de estos estados, donde vamos a mostrar por qué Morena es una alternativa no solo partidaria distinta en términos de logotipo, sino que nosotras y nosotros hacemos política desde una visión en donde la política se pone al servicio de las personas, porque las personas son lo único que son fin en sí mismas, nada más. Todo lo demás, incluso el proceso electoral, incluso nuestro partido mismo, son mediación. ¿Para qué? Para que haya alegría de vivir en estas comunidades. Con esto yo cierro mi intervención. Antes que vamos a instalarnos en estos estados durante todo el proceso electoral. La parte administrativa no la vamos a ver aquí porque este no es el espacio para ver esa parte administrativa. Sabemos que hay muchas dudas, pero a nosotras y nosotros quienes estamos ahorita a cargo de este espacio, no tenemos las herramientas para contestar algunas de las dudas administrativas en lo administrativo. Estamos ahorita en la parte formativa. Sabemos que se tiene que abrir un espacio para estas otras dudas que ya tienen que ver más con lo operativo, cuándo llegamos, dónde nos instalamos y todo eso, pero no tenemos esa información. Este equipo no es responsable de esa información, entonces queremos pedirles su paciencia porque estamos nosotras también intencionando para que eso ya quede muy clarito, porque sabemos que a todas y a todos nos surge tener con mucha claridad eso. Pero entonces, aperturar nuestro espacio formativo, no sé si el maestro Palomino quiere comentar algo, si no, le daría la palabra a la persona que continúa, que le corresponde revisar la genealogía. Le daría, si el compañero Palomino no agarra la palabra, le correspondería al compañero Adrián. No sé, Palomino, si quieres comentar, o adelante, Adrián. No, todo bien. Muchas gracias, maestra Vivi. Adelante, Adrián. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Qué gusto estar acá con ustedes. Ya para entrar en materia, porque el tiempo es poco y la información es mucha, vamos a abordar este primer tema, que es la genealogía de Morena. Bueno, la genealogía más que de Morena de todo este proceso, ¿no? De movimiento. Y la historia es mucha, o sea, ahorita leyendo algunos textos para abordar este tema, me encontré con la cierre de campaña que hace el compañero Andrés Manuel en el 18 en el Estadio Azteca, y hay una parte al principio de su discurso que a mí me parece muy importante rescatar, y es justamente esto que dice la maestra Viviana, ¿no? Es importante ubicarnos desde dónde venimos, para tener presente nuestra historia, ¿no? Ir revisando como todos estos procesos que nos han marcado y que han venido dando como rumbo al proceso. Y les comparto muy rápido, por ejemplo, lo que decía Andrés Manuel en su cierre de campaña, decía, estamos a punto de comenzar la cuarta transformación de la historia en México y de convertir en realidad los sueños de muchos mexicanos de antes y de nuestro tiempo. Lo que vamos a consumar viene de lejos, se ha fraguado con el esfuerzo y la fatiga de muchos compañeros, hombres y mujeres, de distintas clases sociales y corrientes de pensamiento, que en su momento lucharon por las libertades, la justicia, la democracia y la defensa de la soberanía nacional.
Recordamos con admiración y respeto a quienes han participado a lo largo de los años en movimientos sociales y políticos, campesinos, obreros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros y defensores de los derechos humanos y otras causas. Nunca olvidaremos a los dirigentes sociales, campesinos, obreros, indígenas, amigas, amigos, gente sencilla y buena que empezó la lucha con nosotros y que se nos adelantó, mujeres y hombres que fallecieron deseando ver este momento. Entonces, justamente lo que vamos a hacer, si me ayudan a la presentación, para ir ya entrando en materia, es justamente esto, ¿no? Lo que comenta Andrés Manuel es esta lucha o este 4T, cuarta transformación, que la vemos materializada en el 2018, no surge en el 2018, no surge en el 2012, no surge en el 2006, ni en el 2000, cuando Andrés Manuel es jefe de gobierno. Es una lucha que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y que recoge varias reivindicaciones de personas que han estado tratando de cambiar las cosas y de tener la posibilidad de tener una vida mejor. Glo o Chícharo, ¿sí pasan la presentación o...? Sí, estamos en eso, Sí. nada más. Está Bueno, un poquito no se atorado, preocupen, no se preocupen. Sí, Mientras, ahí vamos. vamos a, como les comentaba, podemos remontarnos a, pues no sé, incluso antes de la conquista, ¿no? Pero para fines prácticos vamos a comenzar el recuento de estos genealogía, que son fechas o momentos históricos, a partir del 38, que es una fecha significativa, aunque yo, antes de abordar estos, hay 2 o 3 etapas que son importantes, que es la Revolución Mexicana, en 1910, que sienta las bases, porque miren, uno puede hacer una línea del tiempo histórica dependiendo de qué es lo que quiere ver, ¿no? A nosotros lo que nos interesa mucho es que podamos ir ubicando justamente estas etapas o estos movimientos que han venido construyendo lo que es la 4T. Y Andrés Manuel también, parafraseando, él desde el 2000, cuando gana la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, que habla mucho de este proyecto de nación, resume de manera pues, muy sencilla. Dice, esta lucha que se viene gestando es de 2 proyectos, ¿no? De los conservadores que han detentado el poder desde antes de la revolución, que son las mismas familias, las mismas personas que tienen los recursos económicos y el poder político, y por otro lado, el pueblo, que desde después de la conquista lo que ha tratado o por lo que ha luchado es por tener una justicia social y un bienestar para toda la gente. Entonces, en la revolución, pues se va, que es un primer momento que marca como este camino, donde se van gestando justamente estos 2 proyectos de nación. Por un lado, hay líderes revolucionarios como Francisco Villa y Emiliano Zapata que reivindican la lucha del pueblo y el derecho de los más desprotegidos. Y dentro de la misma revolución, otro grupo, por ejemplo, Carranza, ¿no? Que de alguna manera representa los intereses de la burguesía mexicana, ¿no? Entonces, al final es este grupo el que gana, el que se queda con el poder, y es un momento importante de la historia y del inicio. De hecho, es la tercera transformación de la que habla Andrés Manuel. Hay otro momento que también es muy importante, que es la Constitución del 17, donde quedan 3 principios básicos de la justicia social, que es el artículo 3, que defiende la educación básica, laica y gratuita, el 27, que es la propiedad de la tierra, y el 23, que son los derechos de los trabajadores, que es un momento también importante. Y bueno, ya para comenzar con la presentación, les comento que vamos a abordar a partir del 38, que es la exploración petrolera, que incluso la maestra Viviana, que presentó esta presentación, comentaba en días pasados, pues fue todo un tema de discusión, ¿no? La reforma energética, la soberanía de la nación sobre sus, sobre los recursos naturales, ¿no? Es la soberanía energética, la soberanía del petróleo. Y en el 38, pues lanza este decreto, la expropiación del petróleo,
que tiene su antecedente en 1936, cuando se expide por parte de Lázaro Cárdenas, que era presidente en ese momento, se expide la ley de expropiación. Y bueno, en el 38 se hace, bueno, ahorita que vaya la presentación, bueno, el 38 es cuando ya se decreta, ¿no? Y tiene que ver esto con que la nación recupere sus recursos sobre las empresas principalmente extranjeras, que eran las que tenían pues el derecho del recurso, ¿no? Eran las que se beneficiaban de este recurso. Y además de beneficiarse del recurso, pues había un trato de explotación hacia los obreros que laboraban en la industria del petróleo, que carecían de derechos, beneficios, no había cobertura de gastos por accidentes o enfermedades, y además de no tener jornadas fijas, ¿no? Los pagos de los salarios eran bajos y no eran puntuales, y todas estas demandas pues, se plantean a los industriales, los dueños en ese momento del recurso, son dueños o se sienten dueños del recurso y del país y de los medios de producción y no hacen caso. Entonces, este es un primer momento histórico, ¿no? La lucha por la soberanía de los recursos naturales del país. Luego pasamos en 1943 hay otro momento importante que es el movimiento jaramillista. En 1943 se levantan armas a favor de mejorar las pagas o la economía para los ejidatarios, cultivadores de la caña, contra la imposición política y violenta y arbitraria de los dueños de las haciendas, que a pesar de todo este proceso que viene desde la revolución del reparto agrario, pues siguen ellos teniendo la propiedad de la tierra y un trato de explotación hacia los obreros, hacia los campesinos, perdón. Jaramillo, es importante comentar que pues él forma parte del ejército zapatista, entonces trae como toda esta ideología del zapatismo, de la defensa de la tierra, del reparto agrario, y bueno, de la mejora para los campesinos. Él comienza una lucha social muy importante, que es la lucha por crear los ingenios, ¿no? Los ingenios en Morelos, y que estos ingenios sean pues administrados o quien se beneficie sean los campesinos. A partir de toda esta lucha y no haber resultados, bueno, en el 43 se levanta en armas Jaramillo. Ahí seguimos, hay otra fecha importante, que es el 53, que este es muy, muy importante, que ahora tiene, yo creo que muchísima repercusión, porque el movimiento feminista, yo estoy seguro que es una de las reivindicaciones sociales más fuertes en este momento, ¿no? Tenía un maestro en la universidad que yo estaba en la universidad desde el siglo pasado, a finales de los 90, y él decía que el siglo XXI, este siglo iba a ser el siglo de las mujeres, y tenía toda la razón. Pero bueno, aunque es así, las mujeres tienen o logran consagrar su derecho pleno político a poder votar y ser votadas hasta el 53, pero la lucha viene desde antes, ¿no? O sea, desde el 23, Elvira Carrillo Puerto contiende para ser diputada en 2 ocasiones, pero como no está en la ley que las mujeres puedan participar y tengan el derecho a votar y ser votadas, el colegio electoral de ese momento pues no reconoce su triunfo. En el 23 también se celebra el primer congreso de la Liga Panamericana de las Mujeres, y este encuentro resuelve enviar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Petición se discute hasta el 37, estando Lázaro Cárdenas de presidente. Se discute una iniciativa de ley para que las mujeres tengan los mismos derechos. Es una iniciativa que en el 37 se discute y se aprueba por las 2 cámaras, pero ya no se le da seguimiento. Y es hasta el 52, 1952, cuando se retoma
esta iniciativa por parte del movimiento feminista con Adolfo Ruiz Cortines, y es en el 17 de octubre del 53 cuando por fin se decreta y se publica en el diario oficial de la Federación el derecho de las mujeres a que puedan ser votadas y tengan el derecho a voto. Pero aunque se logra en el 53, hasta el 54 es cuando por primera vez una mujer es diputada, ¿no? Y en el 64 hay una mujer como senadora, y hasta el 79 es cuando una mujer gana una gobernatura. Entonces, pues es una fecha muy importante de estos movimientos de reivindicación de los derechos y de la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Y la lucha, pues como vemos, viene desde antes, ¿no? Otra fecha importante es en 1956, el movimiento magisterial, que, bueno, pues se lucha también por la reivindicación de los profesores, que, bueno, durante todo este periodo se ha ido pauperizando su parte económica. Piden ellos un aumento salarial del 14%, y, bueno, o en su defecto irse a huelga. No se admite esta petición, y los profesores se van a huelga en septiembre del 56. Se crea también el movimiento revolucionario del magisterio. Viene otro momento importante que es en el 59, que es la lucha de los ferrocarrileros, la cual estalla en febrero. La sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros lanza una iniciativa para integrar una comisión por aumento de salarios. Se reúne esta comisión y el gerente de ferrocarriles les pide un plazo al sindicato. En este plazo, pues empiezan a realizar mítines en algunas ciudades, en la Ciudad de México, en Veracruz, y a estos mítines entra el ejército a reprimir las manifestaciones, envía tropas con el argumento de proteger a los obreros que quieren trabajar. Y, bueno, ante esta represión que se da al movimiento, en el 59 estalla la huelga de los ferrocarrileros. En 1962, el 23 de mayo, está Rubén Jaramillo, que, bueno, lo habíamos visto anteriormente, que se levanta en armas en el 43, en el 62 es masacrado por parte del ejército y las policías judiciales. Van a su casa en Morelos, sacan de su casa a él, a su esposa está embarazada, a sus hijos, y, bueno, a varios militantes de las juventudes comunistas. Lo detienen y lo ejecutan extrajudicialmente. En esta operación, como comentamos, interviene el ejército y pues sicarios contratados por el gobierno de Morelos. A partir de esto, bueno, en el 64, el 26 de noviembre, después de un tiempo en que las condiciones de los médicos e internos en todo el sistema de salud del país no mejora, se decidió realizar un paro en el Hospital 20 de Noviembre, en la Ciudad de México. A este paro se suman diferentes médicos internistas de diferentes hospitales públicos, y lo que se pide también aquí es el pago de salarios que llevan como 3 meses sin recibir, el pago de aguinaldos. Los médicos residentes internos de varios hospitales se adhieren a esta reivindicación. Y, bueno, se crea la Asociación de Médicos Residentes Internistas, que elabora un pliego petitorio de 3 puntos para mejorar el nivel económico, seguridad de empleo y la participación activa en los programas de enseñanza.
al movimiento de médicos también se le reprime, pero aquí hay un punto importante en este movimiento que tiene que ver con el gobierno que se forma, que emana de la revolución, el PRI, el Partido Revolucionario Mexicano, que luego se convierte en PRI. A partir del 40 empieza a ser como este corporativismo de los sectores obrero, campesino y profesionistas, ¿no? Todos estos movimientos que se van gestando en los 50s y los 60s, lo que hace es poner, no logra poner en jaque al gobierno, pero sí plantear esta disyuntiva de la autonomía del movimiento sindicalista en México, ¿no? Y bueno, ante esta confrontación que hacen al gobierno, es que el gobierno actúa de manera, o de esta manera tan salvaje, ¿no? Tan represiva, pues, no permite que el movimiento obrero independiente rompa como esta establishment que tiene el gobierno, ¿no? De controlar todo el movimiento de los trabajadores. Después del 64, otro momento importantísimo es el ataque al cuartel Madera en Chihuahua. El 23 de septiembre, un grupo guerrillero que se llama Grupo Popular Guerrillero de la Sierra, integrado por maestros normalistas, estudiantes y campesinos. Varios de ellos también son del Partido Popular Socialista, dirigidos por Arturo Gámez y el doctor Pablo Gómez. Y bueno, liderados por el líder agrario Salomón Gaitán. Ante el hartazgo del despojo que hay de sus tierras y el abuso que cometen los caciques y ganaderos en Chihuahua, deciden, ¿no?, atacar el cuartel Madera en Chihuahua. Y bueno, aquí lo que es muy importante es que a esta acción se le considera como la primera acción de insurrección de guerrillas, ¿no?, en México. Posterior al 65, en el 67 aparece ya como en toda esta tendencia o parte de el movimiento guerrillero en México, aparece Lucio Cabañas y algunos profesores de la escuela Juan Álvarez, y otros miembros de la Asociación Cívica Guerrerense, de la Confederación Campesina Independiente y de las colonias populares, fundan el llamado Frente de Defensa de los Intereses de la Escuela Juan N. Álvarez. Lucio Cabañas convoca una manifestación en Atoyac el 18 de mayo del 67 con el fin de desalojarlos de las plazas cívicas. Interviene la policía del estado, reprime y asesinan a 5 campesinos, hieren a 27 más. Después de este hecho, Lucio Cabañas decide tomar las armas, integran, o más bien se internan en la sierra y se integra la guerrilla. En el 67 también Genaro Vázquez, dirigente de la primera acción armada de la Asociación Cívica Guerrerense, que posteriormente se llama Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. En el 68, bueno, que es un episodio que yo creo que conocemos todos, es un movimiento estudiantil comienza el 22 de junio con el enfrentamiento de personas universitarias con porros, que deriva en el movimiento del 68, y bueno, cuyo desenlace es la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Es un movimiento estudiantil que empieza como a poner o develar como esta parte autoritaria del gobierno, ¿no? Tienen un pliego petitorio donde piden la libertad de presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que instituía el delito de disolución social, y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida hacia los estudiantes.
Piden también la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos y la indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. Yo creo que es uno de los movimientos que es como parteaguas, ¿no? En toda esta lucha por los derechos democráticos. Y bueno, pues ya hay una intervención más directa por parte de los estudiantes. En esa misma línea y siguiendo con la organización estudiantil, en 1971 se da la manifestación de estudiantes universitarios en apoyo a la Universidad de Nuevo León, que habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal. En esta manifestación del viernes el jueves de Corpus, perdón, pues se da lo que se conoce como el halconazo, ¿no? Y bueno, aquí un grupo paramilitar, los halcones, agreden con varas de bambú y con armas de fuego a los estudiantes, incluso a varios de los estudiantes que se internan en el hospital, pues van y los rematan, ¿no? Después de 71, otra fecha importante es la concreción de la Liga 23, Comunista 23 de septiembre, que se conforma el marzo del 73, y lo que hace la Liga es agrupar varias organizaciones armadas del país, ¿no? Entre estudiantes, movimientos sociales, grupos guerrilleros, se conjuntan en la Liga 23 de septiembre. Hay una fecha que es también, yo creo que muy importante y que tiene que ver con todo este proceso de, pues no sé, cuando el Estado empieza ya a ver sus primeras fallas, en el 77, ante todos estos movimientos sociales que hay por parte de los médicos, ferrocarrileros, obreros, campesinos, estudiantes, el surgimiento de la guerrilla, la guerra que se empieza a dar, la guerra sucia, ¿no? Con el asesinato de los guerrilleros y que además son desaparecidos. En el 76, en la elección presidencial, cuando contiende López Portillo, no hay ni un solo opositor, es el único candidato, Portillo. Contiende también, si mal no recuerdo, creo que Valentín Campa, pero él no es, él no está registrado. Contiende pues por fuera. El único candidato es López Portillo, y bueno, el Estado lo que se plantea es la falta de legitimidad que empieza a tener, ¿no? La gente no cree en el sistema que se está llevando a cabo. En el 77 lo que se hace para esto es la reforma política, que bueno, la lleva a cabo Reyes Heroles, secretario de Gobernación de ese entonces, y lo que buscan con la reforma política es tratar de legitimar un poco más el sistema político. Se abre las candidaturas a diputados, o más bien las curules de diputados, se implementa la figura de diputados plurinominales y lo que buscan es darle pues algunas diputaciones a la oposición. De hecho, después de las elecciones del 79, las intermedias, la Cámara de Diputados, aunque sigue teniendo mayoría el PRI, ya se ve con diputados del PAN principalmente, hay diputados del partido del PPS, del PRM, en fin, ya hay una composición diferente y esto es como una válvula de escape o de presión pues para el sistema político en México. Hay otra fecha que no viene aquí en la presentación, pero que es importante, y es en el 81, la crisis económica que se da por la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso. Y comienza aquí una escalada en cuanto a lo económico que
se vive más fuertemente en el periodo de la Madrid, del 82 al 88, cuando incluso se empieza a instaurar el neoliberalismo en México, ¿no? Con toda esta tendencia que viene de Europa, de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. En México se empieza a instaurar el modelo neoliberal, y lo que implica pues es el desmantelamiento del Estado, ¿no? Se empiezan a vender las paraestatales, hay un aumento del IVA del 10 al 15%, y bueno, esto es en prejuicio de la clase trabajadora, la clase media, que es la que paga los impuestos. Pero bueno, comienza esta escalada, ¿no? Desmantelar el Estado, vender las empresas paraestatales, que con Salinas de Gortari pues pues vive el auge, ¿no? El desbaratamiento del estado de bienestar. Se empieza a no solo a vender las paraestatales, sino a privatizar los servicios básicos, ¿no? La salud empieza a tener más costo, la educación empieza a perder la parte de gratuidad. En fin, vemos en este periodo, que no hay una fecha como tal, pero es un periodo donde empieza a marcarse esta lucha que hay entre los dos modelos de gobierno que les comentaba al principio. Una fecha que es muy importante y tiene también mucha relevancia en el centro, en la Ciudad de México, es el terremoto del 85, porque después del 68, otra fecha que marca como este inicio del movimiento social es el 85, ante la falta de movilidad del gobierno, que después del terremoto del 85 se queda parado en la inanición total sin actuar. La gente se ve en la necesidad de organizarse y de pues brindar ayuda, apoyo y solidaridad a las personas que fueron afectadas por el sismo. Pero bueno, una vez pasado como la parte de la emergencia, surge el movimiento urbano popular, ¿no? del centro del país, que es un detonante para toda la movilización de organización que viene en la Ciudad de México posteriormente, ¿no? En los años que vienen. En el 86, que también pasa en la Ciudad de México, es el movimiento estudiantil de la UNAM, que se organiza y se da la huelga del CEU por defensa de la universidad y por las propuestas que hay por parte del rector de modificar el Reglamento General de Exámenes e Inscripciones, pagos a posgrados y el Estatuto General de Gobierno. Comienza aquí, es importante ver que varias de los dirigentes de CEU, del movimiento del 86, pues ahora los podemos ver, ¿no? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México, sale del movimiento de CEU. Bueno, en fin, hay varias personas que salen de este movimiento, pero hay un tema que es muy importante en este movimiento, que es la lucha por la universidad pública. Andrés Manuel ha comentado, ¿no? Que la universidad, que era del pueblo, la UNAM, en los últimos años se ha ido aburguesando. Y dentro de la UNAM hay este conflicto entre estos dos grupos, ¿no? Grupos pues que son privilegiados, grupos académicos que tienen esta visión pues burguesa, de cobrar cuotas, de hacer una universidad más elitista. Y el primer intento de este grupo por privatizar la universidad o por darle este sesgo más elitista es en el 86. Entonces, el movimiento estudiantil lo que hace es frenar esta andanada que hay por parte de este grupo, ¿no? De no solamente cobrar las inscripciones y cambiar los reglamentos, sino ir elitizando la universidad. Entonces, es un movimiento que marca un precedente en la universidad, que además sienta a las autoridades en un congreso universitario donde se discute. El problema del congreso es que tardó mucho tiempo en realizarse, pero se discute la universidad, ¿no? Entonces, y bueno, se para esta intención de ir privatizando la universidad.
Hay otra fecha importante después del 86, que es el 88, y es el surgimiento del Frente Democrático Nacional, donde empieza a haber ya una ruptura a lo interno del PRI. Hay diferentes, que bueno, esto ustedes lo conocen bien, solamente lo comento para contextualizar. Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés, varias gente del PRI rompe por la decisión de imponer a Salinas de Gortari como candidato a la presidencia. Este Frente Democrático, bueno, pues lanza a Cárdenas como candidato a la presidencia, gana Cárdenas, hace el primer fraude electoral, pero bueno, se va gestando un grupo disidente dentro del PRI que posteriormente, después del Frente, se convierte en el PRD, que es como uno de los primeros partidos que empiezan a agrupar como todos los partidos o movimientos que vienen de la izquierda, ¿no? Que además el PRD, a pesar de los pesares y a pesar de cómo está ahorita, es un primer espacio institucional dentro del sistema electoral que pues va como abriendo paso a donde estamos ahora, ¿no? Después del 88, en el 91, es el primer fraude que se le hace a Andrés Manuel en Tabasco. Contiende contra Roberto Madrazo, que ahora también Roberto Madrazo aparece en escena comandando el grupo Latinos, de donde está Loret de Mola. Pero bueno, en el 91 se le roba la gobernatura en Tabasco, hay fraude y comienza el éxodo por la democracia. Es una caminata que dura 50 días, en donde Andrés Manuel, acompañado de personas de diferentes comunidades de Tabasco, pues vienen hasta la ciudad para pues pedir, ¿no? Que, bueno, traen pruebas, traen todos los expedientes del fraude y pedir que se restituya o se anulen las elecciones que se llevaron a cabo. En el 94 estalla el movimiento zapatista, que también es un movimiento que recoge toda esta lucha que se da en los 70s. Y bueno, aquí algo que es importante y que también lo tomo de la maestra Viviana, que comentaba en su exposición, es la visión que hay de la guerrilla, ¿no? Ya el subcomandante Marcos no es el comandante en jefe, sino se asume como un subcomandante. Los comandantes, la dirigencia zapatista, son los compañeros y compañeras campesinos de base de las comunidades de Chiapas. Ellos son los que asumen la dirigencia, y el subcomandante se convierte únicamente en un vocero. Hay un tema muy relevante, ¿no? Porque aquí se le empieza a dar como voz a todo esto, situación que se vivía en las comunidades indígenas, que también se había dejado de lado, y que después del 94, pues se levanta la voz, ¿no? Y se ve hacia las comunidades en la situación en la que viven. Pero también algo que a mí me parece muy importante del movimiento zapatista y del 94, después del levantamiento, es la movilización que hubo por parte de la sociedad civil para frenar la guerra, ¿no? Que emprende Salinas de Gortari contra el zapatismo, y la masacre que hay hacia las comunidades de base. La cerca, el ejército va y bombardea, y la sociedad tiene un papel muy, muy importante, ¿no? Para parar la masacre que hay en Chiapas, porque es la sociedad la que sale a manifestarse. Incluso en el 94 se lanza la consulta nacional para parar la guerra, y quien interviene y realiza esta primera consulta es la sociedad, la comunidad universitaria, organizaciones civiles, y pues yo creo que la sociedad en general comienza también como a fraguarse esta organización social, ¿no? Y digo, yo soy de la Ciudad de México, aquí se ve muy fuerte como esa parte de la nación, aunque la consulta se hace a nivel nacional. Después del 94, un
una fecha que yo creo que es muy importante, es el triunfo de Cárdenas en la Ciudad de México, que es el primer triunfo de un candidato de izquierda. Antes del 99 del movimiento, sí quisiera platicar sobre el 97. Es la primera vez que la Ciudad de México vota por un candidato, porque antes el presidente de la República designaba a los regentes. En el 97 se vota, y toda esta organización y movilización que viene por parte de la sociedad de la Ciudad de México, desde el 68 y anterior, pasando por el 85, 86 con el movimiento de CEU, da frutos con el triunfo de Cárdenas, ¿no? El triunfo de la izquierda en la Ciudad de México. En el 99 hay un segundo intento por parte de este grupo de poder de la universidad por subir las cuotas. Se da la huelga del 99, que es una de las huelgas más largas en la universidad, si no es que es la más larga, dura alrededor de 10 meses. Y la comunidad estudiantil se mueve también por frenar el aumento de las cuotas. Aunque es una huelga que es muy larga y de mucho desgaste, al final yo creo y considero que el movimiento universitario logra también un triunfo, pues detiene el aumento de cuotas, ¿no? Pero además del aumento de cuotas, pues estaba ya esta tendencia de seguir elitizando la universidad, ¿no? Ya los exámenes, por ejemplo, de admisión, tenían que ver más con un perfil socioeconómico de los aspirantes a ingresar a la universidad. Entonces, es un movimiento también que ayuda a detener esta elitización y este aburguesamiento de la universidad, que bueno, después la propia UNAM tiene otros mecanismos para ir dejando de lado como toda la parte social, que es muy importante en la universidad. En el 2000 es pues momento muy, muy importante. Gana Andrés Manuel después de que Cárdenas gana en 97. Andrés Manuel gana la gobernatura, es jefe de gobierno en la Ciudad de México, bueno, comienza como toda esta parte de la implementación de un proyecto social en la ciudad. Fíjense que yo antes del 2000, y lo quiero relacionar con lo que vamos a hacer ahorita, que son estas brigadas con esta nueva visión comunitaria. Andrés Manuel, previo a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, es, si ustedes recuerdan, presidente del PRD. Él implementa algo que llaman Brigadas del Sol, que me parecen que tienen mucha relación con esto que vamos a hacer. Las Brigadas del Sol salen a la calle, no solamente a promover un voto, ¿no? Sino lo que buscan es tener como este contacto con la gente, estar platicando. A los brigadistas se les da formación, aunque sí hay un objetivo claro que son la cuestión electoral. Las brigadas tienen una mística diferente, ¿no? De acercamiento con la gente. Andrés Manuel es un dirigente social pues de mucho tiempo, nato, y que siempre ha estado en contacto con la gente, se hace, ¿no? Con la gente. Entonces las Brigadas del Sol tienen esta mística, ¿no? De acercamiento con las personas. Entonces, las Brigadas del Sol, bueno, pues también contribuyen mucho, pues, al triunfo de Andrés Manuel en el 2000. Me voy a ir ya un poco rápido porque queda poco tiempo. Después del triunfo de Andrés Manuel, en el 2001 está la represión por parte de Vicente Fox contra campesinos de Atenco. Hay esta primera intentona de hacer un aeropuerto en Atenco. El problema aquí es que no se consulta. Ahora se burlan, o la derecha, el grupo conservador, se burla de las consultas, pero y se burlan porque su forma de ser es justamente no consultar a la gente. Fox decide de manera unilateral que se va a construir el aeropuerto en San Salvador Atenco, empieza a expropiar tierras,
pero sin haber un proceso previo de consulta a la gente, y lo comentan al principio, la gente, la comunidad es fin en sí mismo, todo lo demás es mediación. Uno es, cuando gobierna para la gente, no para interés de algunos cuantos. Entonces, se da este enfrentamiento contra las comunidades de San Salvador Atenco, porque, bueno, pues se defiende las tierras. En 2005, hay un proceso también muy interesante, que se vivía desde el 2000, ¿no? A Andrés Manuel le pusieron varias trabas para llegar a la jefatura de gobierno en el 2000, previo a que él sea candidato, pues dicen que no es de la Ciudad de México, lo impugnan, están a punto de quitarle la candidatura, pero bueno, pues al final la conserva. Y bueno, el argumento en el 2000 es que no es de la Ciudad de México. En el 2005, esta guerra que tiene Fox contra Andrés Manuel, de pararlo a como dé lugar, con miras al 2006, le inventan un asunto de un desacato, y se procede al desafuero. Y aquí lo importante del desafuero es que se materializa todo este proceso de organización comunitaria que tiene Andrés Manuel. Andrés Manuel, durante sus 5 años de gobierno, además de toda la parte social, eh, eh, algo que le pone mucho énfasis es a la cercanía con la gente, a la organización comunitaria, ¿no? De hecho, hay un área de participación ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México que comienza a trabajar con comités, ¿no? Se hacen, y a fortalecer mucho la democracia participativa, se hacen asambleas en la Ciudad de México. Hay un presupuesto que se llama POA, que es el presupuesto, no es el PIT, es el presupuesto integrado territorial, donde la gente es la que decide cómo se utiliza el presupuesto, cómo se definen o a quién van dirigidos los programas sociales dentro de las colonias. En fin, Andrés Manuel se dedica mucho en estos 5 años a tener este acercamiento con la gente y poner, bueno, en primera instancia a la gente, ¿no? A consultarla. Y bueno, en el 2005, cuando se desafuera, es impresionante la movilización que hay en la Ciudad de México. La gente, de manera espontánea, bueno, no espontánea, organizada, pero en convocatorias de un día para otro, sale y llena el Zócalo. Esto se da en 2005. En 2006, bueno, pues además del fraude contra Andrés Manuel, se da también el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos en Oaxaca, que es del movimiento magisterial de Oaxaca, de la sección 22. Y bueno, pues se da el fraude electoral, uno de los fraudes más sucios que hay, ¿no? O sea, gana Calderón con menos de 0.5 de diferencia, y se resisten a hacer el conteo voto por voto. En 2007, ya me quedan 5 minutos, en 2007 inicia el movimiento de Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos por la campaña de interposición de amparos contra la ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En 2009, el 11 de octubre del 2009, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se extingue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que comienzan este camino, ¿no? De ir desmantelando estas empresas del Estado que administran los recursos naturales, el petróleo, la energía eléctrica, y uno de los primeros pasos es desmantelar el sindicato de Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, luego vienen ya las reformas de Peña Nieto. En el 2011 se constituye bueno, aquí es importante, se constituye la Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional en 2011, que es el antecedente inmediato a Morena. Posterior al 2011, en el 2012, en la elección presidencial de Andrés Manuel contra Peña Nieto, se crea el movimiento 132, Yo Soy 132, que es un movimiento estudiantil que se da en la Ibero, y que se opone a la candidatura de Peña Nieto, que además aquí lo interesante es que es un movimiento de la Ibero, que es una escuela particular, son jóvenes de clase media, pero que bueno, se oponen a la candidatura de Peña Nieto y que apoyan a Andrés Manuel.
El 20 de noviembre, después del 2012, después del segundo fraude que se hace contra Andrés Manuel, se celebra el primer Congreso Nacional de Morena. En el 2013 inicia el movimiento de defensa por el petróleo y la economía nacional. El 20 de diciembre, Enrique Peña Nieto promulga la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. En 2014, se le otorga a Morena la certificación de su asamblea constitutiva y 6 meses después, el 9 de julio, se aprueba el registro como partido político. También hay movilización de la comunidad politécnica por defender el modelo formativo que posibilita la técnica al servicio de la patria. Y un caso muy importante y emblemático y que refleja cuál es la verdadera cara del gobierno represor de Peña Nieto y del PRI, es el 26 de septiembre del 2014, desaparecen, secuestran a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, perdón, y bueno, que hasta el día de hoy pues no se ha aún no se sabe dónde están, pero además de la desaparición, que es como actúa el gobierno priista, es todo el teatro o el montaje que se hace posterior a la desaparición, ¿no? La verdad histórica de Murillo Karam, cómo cambian pruebas, cómo hacen montajes, y bueno, pues es un hecho donde la sociedad se organiza y también exige la aparición de los estudiantes. En el 2015, el 7 de junio, en las elecciones intermedias de Morena, participa por primera vez como partido político y logra apenas un año después de su constitución convertirse en la cuarta fuerza política a nivel nacional. En la Ciudad de México, se convierte en la primera fuerza política al ganar, si mal no recuerdo, son alrededor de entre 18 y 21 diputaciones. Aunque no tiene mayoría, es la primera fuerza en la Ciudad de México. En el 2017, en San Cristóbal de las Casas, con la representación de 58 pueblos indígenas, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nombran a María de Jesús Patricio Martínez, indígena náhuatl de Jalisco, como su vocera y posible candidata independiente en las elecciones del 18. En el 2018, que es un hecho muy importante, Andrés Manuel gana la presidencia de México, y bueno, pues comienza esta 4T. Y bueno, la gana, y por eso quería leer al principio su cierre de campaña en el Estadio Azteca del 2018, la gana justamente por toda esta organización previa que hay, ¿no? Por todos estos movimientos, por el hartazgo que hay de la gente a la corrupción, al despilfarro, a la injusticia, ¿no? Por parte de los gobiernos, tanto del PRI como del PAN. En el 2018, bueno, también se realiza parte de lo que es como un símbolo del gobierno de Andrés Manuel, la consulta sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco durante el 25 y el 28 de octubre, gana la suspensión de la obra. El 24 de diciembre del 2018, el 27 de diciembre se anuncia el plan de combate contra el huachicol, que bueno, pues es un problema que se sufre en Pemex, el robo de combustible, no solamente por las personas que viven alrededor o en torno a los oleoductos, sino el huachicol pues se da principalmente de funcionarios exfuncionarios de Pemex, ¿no? Que son los que tapaban y saben cómo, cuándo hay presión, cuándo no, dónde pueden extraer el petróleo. Bueno, el 27 de diciembre se anuncia el plan de combate contra el huachicol. El 18 de enero, bueno, se da la explosión de la toma clandestina de gasolina de Tlahuelilpan, Hidalgo. El 26 de abril se cancela formalmente la construcción del aeropuerto en Texcoco. El 11 de diciembre se recibe al expresidente boliviano Evo Morales en calidad de
asilado político, tras la crisis política en Bolivia, y que fíjense que aquí hay algo importante, que posteriormente Evo Morales, en algunas entrevistas que da o pláticas que tiene, habla que parte de este golpe de Estado que se da contra él, contra su gobierno, tiene que ver con las reservas que tienen en litio en Bolivia, ¿no? Entonces, y ahorita que apenas la semana pasada se acaba de aprobar la ley para nacionalizar el litio, bueno, pues es un tema que está ahí presente. También durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 se lleva a cabo el proceso de consulta indígena en los 5 estados por donde pasará la ruta del Tren Maya. En el 2020, el 28 de febrero, se confirma el primer caso, bueno, inicia la pandemia de coronavirus. En el 2021, ya para ir cerrando, Morena, a pesar de toda esta campaña que hay de los medios de comunicación de decir, no, pues es que Morena va perdiendo, Morena se va perdiendo fuerza. Morena en el 2021 pasa de tener 6 estados gobernados a 17. En el 2022, ante esta iniciativa de Andrés Manuel de que todos los presidentes se sometan a una revocación de mandato a la mitad de su periodo, el 11 de abril, en un trabajo que ustedes lo saben mejor que nosotros, porque ustedes estuvieron trabajando en promover la consulta, Andrés Manuel pues obtiene el 91% de personas que votan porque continúe en el cargo, que son alrededor de 15 millones de personas. Hay una participación de cerca del 18% del listado nominal, que para hacer una consulta con los problemas y con los obstáculos que puso el INE y toda la derecha, pues fue una consulta histórica, no solamente por la votación, sino por lo que implica que las personas, los ciudadanos, podamos revocarle el mandato a alguien que no está funcionando, ¿no? A un presidente o presidenta que no esté cumpliendo para lo cual fue electo. Bueno, me pasé como 5 minutos. Esta es la línea histórica que queríamos compartir con ustedes. Les comentaba que podemos ir agregando muchas otras fechas importantes, ¿no? Cada quien en su estado, en su comunidad, verá fechas que son importantes y que aportan mucho al movimiento social, pero lo importante de la línea histórica es irnos reconociendo, ver de dónde venimos, qué somos, cuáles son nuestros principios, por qué es por lo que estamos luchando. Yo estoy seguro que hay muchos dirigentes que empiezan como en el movimiento social, pero van perdiendo de vista cuál es la importancia de la política, ¿no? Y lo dice mucho el doctor Juan Manuel. O sea, la política lo que busca es que el bienestar de la gente, ¿no? Poner a la gente en el centro de todo nuestro quehacer. Si alguien piensa que la política es aprovecharse de los puestos o de los cargos, pues está haciendo otra cosa, no política. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos viendo de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que nos ancla acá, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones sociales? ¿Qué es lo que hemos procurado que cambie para que si alguno de ustedes en algún momento tiene algún cargo de elección, esta parte no se pierdan, ¿no? Y justamente lo que se quiere hacer con este modelo de el EPC electoral es justamente esto, no cambiar nuestro principio de movimiento. Morena es un partido movimiento que tiene anclaje y una identidad muy cercana con la lucha social. No vamos, no queremos ir solamente a ganar una elección. Lo que se busca es que la gente se sienta parte de esos proyectos, participe, tenga voz, ¿no? Y este modelo lo que propone justamente es eso, ¿no? Que la gente, si va a votar por una candidata, pues sea un efecto positivo del trabajo comunitario que se realiza. Entonces, esto es la primera parte, compañeros y compañeras. Agradezco mucho su paciencia para escuchar y, bueno, pues ojalá yo hubiera tenido más tiempo para poder
platicarlo, pero al final creo que va a haber esta oportunidad. Bueno, es todo, estimado Palomo. Muchas gracias. Gracias, querido Adrián. Pues vamos a la siguiente parte. Les dejo la voz a mi compañero Chícharo. Adelante, compañero. Sí, buenas noches, compañeras, compañeros. Bienvenidas, bienvenidos. Entonces, esta parte va a ser, complementaria de todo lo que acabamos de ver con Adrián. Vamos a tocar algunas partes ahí, que se les harán a ustedes, conocidas. Vamos a pasar a una actividad, eh, pero antes de compartir, me gustaría ahí pues que se estiren poquito. Ay, vamos a estirarnos un poquillo ahí, que ya es un poquito tarde y la vista se cansa también el cuerpo, entonces vamos a estirarnos ahí y a respirar un poquito, que es de lo que se trata, ¿no? Cuando vayamos a la brigada vamos a utilizar el cuerpo, la cuerpa, mi templa, y entonces pues vamos a tener que tenerlo ahí bien ejercitado, vamos a tener que descansar bien, comer bien y tratar de estar tranquilas y tranquilos. Entonces ahorita es eso, vamos a ir a movernos un poquito, a hacer que circule la sangre, ¿no? Vamos a oxigenar un poquito nuestro cerebro, ay, perdónenme, vamos a provocar un bostezo para oxigenar nuestro cerebro. Y ahí abriendo bien la boca, abriendo bien todo, expresando eso que sentimos, eso que tenemos, porque cuando vayamos a las brigadas tenemos que expresarnos con toda la gente, mirarla a los ojos y ser francas y francos, y ahí empezamos, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias, Mago. Ahorita, ahí estás, perdón. Y entonces vamos a ocupar nuestro cuerpo y lo vamos a ocupar de la mejor manera. ¿Sale? Entonces les voy a pedir nada más ahí rapidito que nos demos unos golpecitos ahí, para despertar poquito. Y ahora sí, ustedes muevan lo que tengan que mover, compañeros, compañeras, compañeres. Y ahora sí vamos a compartir. Eso. Yo ya lo tenía aquí. Listo, ahí está. ¿Ya están viendo ahí? Sí, ya se ve. Ok. Sí, ya se ve. Ok, ahora voy a ver cómo, a ver, permítanme. Listo, ya lo ven ahí bien, ¿verdad? Ok. Todavía no lo vemos en pantalla completa, viejo. ¿No? A ver, voy a Pero quizá salirme. está ahí un poquito lento, ¿no? Quizá. Sí, a ver, Sí. ya me salió otra vez, va otra vez, es que está raro desde hace rato. Entonces voy a compartir otra vez. Ustedes me dicen si ya, ¿eh? Ah, ya vi por qué. Sí. Ujú. Ok. Listo. Está. Listo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, No. ¿Sí me escuchan? sí. ¿Y ya se ve? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, ok. Y vámonos. Y esta sección se llama ¿qué hubiera pasado? Sí. Y entonces, vamos con lo siguiente. Entonces, vamos a preguntarnos ahorita ¿qué hubiera pasado? Sí. Y entonces vamos a agarrarnos de un libro del mundo de Sofía, de Jostein Garder, en donde vamos a parafrasear un poquito de este libro. Entonces dice, Sofía Amundsen revisa el correo como cualquier otro día. En él encuentra una carta que lleva su nombre. Llena de curiosidad, abre el sobre y encuentra una pequeña notita que dice, ¿quién eres? Ahí vamos a pensar un poquito. Deténganse y piensen quiénes son ustedes. ¿Qué es lo que los hace ser, lo que les hace ser? Lo que nos hace ser a cada una, a cada uno de nosotros. ¿Quién eres?
¿Quién eres tú que abrió el micrófono? Pregúntate. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú que está en la fiesta? ¿Quién eres? Bueno, y ahora que tenemos ya esta pregunta, vamos a lo siguiente. Imaginemos, ¿no? Bueno, pensemos primero, pensemos. Ya sabemos o pensamos que quiénes somos o creemos quiénes somos. Ahora pensemos, ¿qué pasaría si nos llamáramos de otra manera? ¿Seríamos los mismos que pensamos? ¿Seríamos las mismas personas si nos llamáramos de otra manera? Vamos a pensar ahí, vamos a detenernos y pensar. Darnos momentos de silencio va a ser importante para buscar estrategias. ¿Qué pasaría si nos llamáramos de otra manera? ¿Seríamos la misma persona? Bueno, ahí otra pregunta. Y ahora vamos a imaginar, ¿sale? Ya pensamos, ahora vamos a imaginar. ¿Qué hubiera pasado si mamá y papá, o quien nos trajo al mundo, no se hubieran conocido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Seríamos nosotras, nosotros? No. A ver, y aquí, Francisco. Tú, a ver, ponnos otra situación, Francisco, para que imaginemos. A ver, ponnos una situación con una pregunta así, parecida a esto, que nos haga imaginar si hubiéramos ido o no hubiéramos ido. A ver. Está cerrado tu micro, ¿eh? Ok, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, mi pregunta sería para mí mismo, si no hubiera conocido a gente en esta situación que estamos viviendo en concreto de Morena, ¿qué estuviera haciendo? Ok. A ver, todas y todos, atendemos la pregunta. Ahora todas y todos somos Francisco. Esa pregunta que se hizo Francisco, todas y todos somos esa pregunta. Si no hubiera conocido a la gente con la que estoy de Morena, digamos, ¿qué hubiera estado haciendo? ¿La puede contestar quien sea? Pregúntense ahí, ahorita estamos todavía en un momento personal, ¿va? Ahorita estamos en un momento personal. Ah, ok, ok. Sí, no, pero si quieres contéstala, ¿eh? No hay problema, tú abre tu micrófono y estamos en libertad, pues, si tienes ganas, hazlo. ¿Está abierto, Irán? Pues bueno, yo creo que en lo personal con los compañeros que yo conocí en COTS, Ajá. pues obviamente vas aprendiendo de las demás personas y hasta te haces, bueno, yo siento que, ¿cómo te explico? Más que nada, esta experiencia que pasó, el poder simpatizar con las personas y todo eso, pues te va haciendo más humano, ¿no? Te va haciendo que ames este trabajo. ¿Ah? Hubieras amado las demás y los demás, ahí estamos, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir reflexionando, ¿va? Que tiene que ver mucho, Francisco ahí ya nos dio la pauta, y entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido ser militante del PRIAN? Ahí pregúntense ustedes, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido ser militante del PRIAN? ¿Qué hubiera defendido?
¿para quién hubiera trabajado? ¿Cuáles serían mis intereses? Ahí pregúntenselo, vamos a reflexionar poquito. Creo que no avanzaríamos nada si siguiéramos el plan. Ok. No llegaríamos a ninguna parte. Ok. No llegaremos a ninguna parte, dice María Guadalupe Montemayor. ¿Qué hubiéramos defendido? No podíamos defender nada que realmente pues no tienen bases para poder defenderlo como lo hacemos en la 4T. Ok, ahí está, ya empezamos, ya empieza a hervir la sangre, ahora sí, ¿qué más? ¿Para quién hubieran trabajado? ¿Para quién y por qué y para qué? Para los niños. Siguiéramos trabajando para la corrupción. Está bien, así aunque se sature, ustedes empiecen ahorita, aunque se sature, no levanten manos ahorita, ustedes digan, hagan Seguiríamos ahorita. trabajando para la tiempo. corrupción. Es tiempo, sí, Exacto. ¿qué más? ¿Qué Para más? las grandes transnacionales y sus agentes domésticos a la Vinci. Ok, estuviéramos trabajando para eso, seríamos unos corruptos, corruptas, ¿qué más? ¿Qué más? No nos importaría. Seríamos desleales. Desleales, no nos importaría a nadie más que nuestros propios intereses, todas esas Seguiríamos haciendo el compadrismo, favoritismo. Estaría coluido con el narco. Ok, va, tenemos 10 segundos entre todas y todos Seríamos para acabar con esto. traidores de la 10 patria. segundos de una tormenta, de una tormenta de ideas, 10 Seríamos segundos. los gobernadores de mi Seríamos estado. trabajando para los españoles. 7, Estaría en el penal de Manhattan. Defenderíamos a la gente que un caos. no está apoyando en nada. Pocas aplaudidoras, sin formación política y sin se ideales. acabó el tiempo de los reclamos si hubiéramos sido del PRIAN. Se acabó y qué bueno que no lo somos. No. Y vamos a pasar. Se acabó el tiempo de esto. Y vamos ahora sí. Vamos ahora que ya hablamos. Ahora que hablamos, vamos a escuchar un poco. Vamos a escuchar algo más a fondo de lo que nos acaba de platicar nuestro compañero Adrián. Vamos a entrar un poquito ahí en una hermosa grabación que nos hizo la maestra Vivi. Y vamos a escuchar y después a pensar, a reflexionar el que hubiera pasado sí. Y ponemos, espero que no se abra ningún micrófono, y ahí vamos a poner mucha atención y ustedes me dicen si se escucha, ¿eh? Asalto al cuartel Madera. ¿Se escucha? La madrugada del 23 de Simón. septiembre de 1965, Sí, a sí se las escucha. 9:45 de la mañana, en el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, se escucha un disparo y un foco que iluminaba la escena estalla en pedazos. En medio de la penumbra y del desconcierto generado por el tableteo de metralletas, fusiles, pistolas y escopetas, solo se escucha una voz. ¡Ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Ríndanse! El ataque a la base militar provenía de un grupo de maestros normalistas, estudiantes y campesinos dirigidos por el profesor Arturo Gámez García, el doctor Pablo Gómez Ramírez y el líder agrario Salomón Gaitán, quienes, ante el despojo de tierras y los abusos cometidos por caciques, ganaderos, compañías madereras y algodoneras, conformaron el Grupo Popular Guerrillero de la Sierra. La población constantemente era presa de lanzamientos ilegales de sus viviendas, detenida, torturada y asesinada por las corporaciones policíacas y guardias blancas contratadas por las compañías y los caciques de la región. Esa madrugada, 13 hombres armados guiados por el profesor Arturo Gámez tomaron posiciones y formaron un semicírculo en torno al cuartel Madera, cuyas instalaciones pertenecían a la empresa privada Bosques de Chihuahua. Aquella madrugada fueron abatidos sus 3 dirigentes junto con 5 compañeros más. En vano esperaron la llegada de los otros 2 grupos que participarían en el ataque, el cual fue planeado para obtener más armamento, tomar el poblado, expropiar el banco local y transmitir un mensaje revolucionario en la radiodifusora local para después volver a la sierra. Todo acorde con las tácticas militares que habían estudiado en el Manual de Guerra de Guerrillas de Ernesto Che Guevara. De acuerdo con el plan original, participarían 31 personas divididas en 3 grupos,
pero 2 de ellos no llegaron, uno porque sus integrantes no pudieron cruzar los ríos crecidos por las lluvias, y el otro, compuesto por estudiantes, se perdió en la sierra. Armados con 2 mosquetes, una escopeta de una sola carga, 2 calibre 22, bombas molotov, dinamita y granadas caseras que fallaron, Gamis dio la orden de atacar a la señal que Ramón Mendoza daría al disparar en contra del foco de luz que alumbraba la explanada del cuartel. Los rebeldes esperaban, según la información que les había sido proporcionada, encontrar 70 soldados, pero en el cuartel se encontraban 125 militares que portaban fusiles M1 y contaban con algunas ametralladoras, situación que los puso pronto en desventaja. Los cuerpos de los rebeldes caídos fueron lanzados en la parte trasera de un camión maderero y exhibidos por la ciudad en medio de la lluvia, para después ser arrojados sobre la plaza. El gobernador del estado, Práxedes Giner Durán, dio una conferencia a la prensa ese mismo día, afirmando: «Nada ha pasado aquí, absolutamente nada». Después, al grito de «¿Querían tierra? ¡Denles tierra hasta que se harten!», ordenó echarlos a una fosa común y sin ataúdes. Bueno, pues hasta aquí y le vamos a dar la palabra a la maestra Viviana para que ahí les haga unas preguntillas. Maestra Viviana, aquí está la primera historia. Sí, nos gustaría, muchas gracias, Chícharo. Nos gustaría que pensáramos, reflexionáramos, pero sí que hiciéramos uso de la voz. Ahí Chícharo nos dice cuántas intervenciones, que reflexionáramos qué hubiera pasado. El ejercicio justamente se llama así. ¿Qué hubiera pasado si las personas que son protagonistas del relato, aquí estamos hablando específicamente del grupo que integran el profesor, el doctor, el líder agrario, y qué hubiera pasado si quienes protagonizan, además de ellos 3, hubieran tenido actitudes, comportamientos y maneras de ser distintas a las que tuvieron? ¿Qué hubiera sucedido? Y esto, o sea, pensémoslo ahorita, o sea, ¿qué hubiera pasado si esas 2 brigadas hubieran llegado? ¿Qué hubiera pasado si la persona que era responsable de verificar el número de efectivos dentro del cuartel no hubiera fallado el cálculo de cuántos efectivos hubiera habido ahí, si las 2 brigadas hubieran llegado? ¿Qué hubiera pasado? Y además quisiéramos que ocupar el uso de la voz, fuéramos vinculándolo con qué tipo de actitudes, comportamientos y maneras de ser deberíamos de tener como militantes de un partido movimiento de izquierda, que nos decía ya Adrián, nos decía Héctor, Tere, que ponen el centro a las personas. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Y siendo muy respetuosas y respetuosos, por supuesto, con este proceso histórico, pero sí haciendo una reflexión de qué actitudes, comportamientos y maneras de ser se tuvieron para tener el desenlace que se tuvo en este suceso, que fue, sabemos todas y todos, el detonador del proceso de la guerrilla en México. Entonces, abrimos los micrófonos o el chat, si alguien quiere utilizar el chat, para que nos compartan qué hubiera pasado si hubiera sido diferente algunos elementos. ¿Qué ustedes creen que hubiera pasado? Si hubiera habido una mejor organización, el movimiento hubiera tenido mejor auge, hubiera tenido un mejor golpe al movimiento que estaban organizando. Si hubiera habido una buena organización, hubieran tenido menos decesos de personas y hubiera sido mejor el avance. Muchísimas gracias. Adelante, Jimé. Yo creo que hubiera estado muy bien si hubieran cuidado los integrantes del grupo, porque lo que sucedió fue que los traicionaron. No hubo un ataque sorpresa porque alguien de adentro avisó que iban. Y aparte los que se perdieron. Organizados, yo creo que sí estaban, pero no cuidaron a los integrantes que estaban ahí.
también creo que el estar tan aislados, algo similar a la prerrevolucionaria, ¿no? Son movimientos aislados, son focos aislados. Tal vez si este movimiento estuviera más cercano al movimiento urbano que también se dio en Chihuahua con Diego Lucero, pues tendrían más personas, ¿no? Estaría como más acuerpado, por así decirlo. Y pues, ¿qué decir de otros estados, no? Que esa organización pues ya se da lamentablemente posterior a esto. Muchas gracias, Jime. Jorge, ¿es Jorge? Sí, Jorge Luis, por favor. Muchas gracias, compañera. Pues, en el planteamiento de qué hubiese pasado, ¿podrían ustedes quitar su audio, por favor? Gracias. El planteamiento que hubiese pasado en la cuestión de Cuartel Madera, pues hubiese habido una coordinación táctica precisa y se hubiera logrado el objetivo. Y para trasladarlo a un momento, como lo plantea la compañera actual, tenemos estos procesos en los que estamos viviendo. Todos sabemos y todos nos hemos enfrentado a procesos electorales, político-electorales o movimientos político-electorales en Morena, de los cuales pues se ha obtenido mucha información, mucha experiencia. Pero trasladarlo a este momento, a este tipo de fallos, sí, desgraciadamente me gustaría hablar más de actividades, más de soluciones, pero existen fallos organizativos dentro de nuestro movimiento partido, que ha derivado en muchas cuestiones que cada uno reclama desde sus contextos o aplaude desde sus contextos, porque esos fallos para algunos son desgraciadamente ventajas. ¿Por qué? De ventajas tácticas. ¿Por qué? Ok, digamos que los RCs, ¿no? Todos sabemos que son representantes de casilla necesarios en todos lados, pero si existe, como hubo muchos lados, estas dinámicas de simulación, y tú tienes bien medido cuál es el territorio político a avanzar, y dices, bueno, en estas casillas, en estas secciones, tengo tantos RCs, confías a quienes delegaste tal información o tal labor, y de momento, del día de, en la operatividad crucial, resulta que eran un proceso de simulación, falla el proceso, tienes en el día más crucial una cuestión problemática gigantesca. Entonces, como aquellos observadores que no contaron bien el número de efectivos en el Cuartel Madera, así en nuestros procesos político-electorales, si no tenemos una medición real, como le llaman en muchos lados, sin cifras alegres, porque a veces existe el riesgo de denotar la misma labor política del militante, decir, bueno, es que tal vez simulé durante un proceso, no quiero decirlo, o no quiero darlo a representar, y mantienen hasta el final sus posturas, y dices, bueno, es que la realidad político-electoral de tu distrito, de tu municipio, de tu casilla, de tu sección, no corresponde a lo que planteamos. Entonces, tu fallo individual genera un fallo colectivo, y para eso, alguna de las soluciones podría ser revisar desde muchas ópticas todas las dinámicas que se llevan a cabo en procesos como este, tanto el jurídico, el político, el social, y llevar estos conocimientos a la comunidad, decirles, si no nos organizamos de tal manera que sea efectiva nuestra actuación política en este proceso, pues simplemente vamos a ser comparsa de una dinámica ya bien estructurada de volanteos y cosas que sí funcionan, pero no queremos funcionalismo. Como bien dicen, queremos construir comunidad. Y se construye también desde el plano filosófico o ideológico, si lo quieren ver así. Saludos. Gracias, Jorge. Con estas intervenciones nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Hablamos y digo, utilizo la primera persona del plural, porque en realidad estamos colaborando, construyendo colectivamente. Se habló de procesos de organización, de el cuidado hacia quienes integran la organización. Jime y Jorge mencionaron la necesidad de no estar aislados, sino que haya una vinculación total con las comunidades a quienes les miramos e incluso les nombramos como el centro de nuestro quehacer político. Y algo que se mencionó también, esta cuestión táctica, precisa, que
que no sea, tiene que haber mucha precisión, porque en muchos casos, son cuestiones de vida. Que llegue la derecha al poder es una cuestión de vida. Que gane las oligarquías y que ganen los representantes de Enel, de Iberdrola, es una cuestión de vida o muerte. Que tengamos soberanía alimentaria, soberanía energética, es una cuestión de vida o muerte. Entonces, tomar ahí en cuenta este planteamiento que se nos hace de romper con las lógicas de simulación y tener todo nuestro sentipensar abierto para poner al servicio de la causa que tiene como finalidad última la vida en comunidad, sea lo que siempre preservemos. Muchísimas gracias. Adelante, Chícharo. Vamos con el segundo caso. Vamos a escuchar otra vez. Sigamos con esta dinámica. Escuchemos y va. El grito de independencia. Don Miguel Hidalgo y Costilla se caracterizó por su inclinación a los ideales liberales y sobre todo por su astucia, gracias a lo cual fue llamado en el colegio donde estudió el Zorro, mote que durante el juicio que le seguirá el Santo Oficio dará pie a que las acusaciones en su contra sean tomadas como verdaderas. Sus habilidades para el estudio, la crítica y el análisis le llevaron pronto a destacar como uno de los pensadores más ilustres de su tiempo. Sin embargo, sus virtudes asustaron a las autoridades de la Iglesia y a pesar de contar con el apoyo del obispo Fray Antonio de San Miguel, no se le permitió desarrollarse, por lo cual la cúpula eclesiástica decide enviarlo primero a Colima, después a San Felipe y finalmente al pueblo de Dolores, Guanajuato. Esto permitirá que Hidalgo se dedique a la lectura de literatura francesa, impulse el teatro, organice una banda de música y produzca tertulias literarias. El pueblo llamó a su casa la Francia Chiquita. Llega a ser tanta la fama de Hidalgo que el Santo Oficio, a principios de 1800, abre una investigación en su contra después de haber recibido varias denuncias anónimas. Se le acusaba de herejía, blasfemia, vida disoluta, etc. Sin embargo, este juicio no lo detiene y continúa con su trabajo. Una conspiración en la que participan varias personas allegadas a Hidalgo es descubierta y desarticulada en el año de 1809, misma que el cura había señalado como poco propicia por los tiempos y la falta de consolidación a su parecer. Hidalgo comulga con la idea de derrocar al régimen y se le presenta la oportunidad con otro grupo de personas criollas que se organizan en Querétaro bajo la protección de don Miguel Domínguez, corregidor de dicha ciudad, y sobre todo por la de doña Josefa Ortiz Telles Girón, la corregidora. Esta nueva conspiración se formó con civiles de clase media y algunos oficiales del ejército realista. Las reuniones secretas se llevaban a cabo bajo el máximo sigilo. Allende citaba en la casa de su hermano don Domingo y para evitar sospechas se organizaban fiestas en los altos de la casa. Mientras la gente invitada disfrutaba del baile, quienes conspiraban se reunían en la parte baja de la casa en secreto, de donde de vez en vez salían a tomar parte del baile para evitar cualquier suspicacia. Se sabe que las jefaturas de este movimiento operaron en la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Celaya, donde se les recibió de distintas maneras, con benevolencia por algunas personas, indiferencia por otras y repugnancia por un buen número, convirtiendo esta empresa en algo verdaderamente peligroso, ya que en caso de detectárseles, se les hubiera condenado a la muerte, si tenían suerte. De no ser así, perecerían con los inhumanos procedimientos del Santo Oficio. El sargento del regimiento de dragones de la Reina, Buenaventura Armijo, fue acusado de asesinato y condenado a la pena capital, por lo que para salvar su vida prometió al fiscal darle información del movimiento en que estaba. De esta manera, las autoridades coloniales supieron de la conspiración que se fraguaba en Querétaro. Esto llegó a los oídos de doña Josefa, quien, arriesgando su vida y la de su familia, previno al resto de quienes tenían implicaciones en la conspiración. Allende se dirigió de inmediato a la casa de las señoras Cabeza de Vaca, donde se encontraba Juan Aldama, y emprendieron el viaje rumbo al pueblo de Dolores. Llegaron a las 9 de la noche, después de 4 largas horas de camino, para informar a don Miguel Hidalgo que la conspiración había sido descubierta.
Conscientes del compromiso que exigían las circunstancias, se acordó que era el momento de iniciar el movimiento armado e Hidalgo declaró: lo he pensado bien y veo que, en efecto, no nos queda otro arbitrio que el de coger gachupines, por lo que acabaremos de cenar y daremos principio. Unas horas después de haber sido descubierta la conspiración en Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla mandó tocar las campanas de la iglesia. Alrededor del atrio se reunió el pueblo, el que al escuchar sus palabras se dio cuenta de que había llegado la hora de reclamar al sistema colonial las afrentas que por casi 3 siglos de dominación había sufrido. Muy bien, pues tienes la palabra, maestra Vivi. No, pues más bien igual, el mismo caso, o sea, qué actitudes, comportamientos, maneras de ser ubicamos en este caso histórico de quienes protagonizaron este fragmento de nuestra historia y cómo eso está retumbando ahorita, o sea, qué actitudes, comportamientos, y ya ligarlo, ¿qué tiene que ver estos dos casos, estos elementos que ya mencionaron Jorge, Jime, y el resto de compas, perdón por no haber tenido la previsión de anotar todos los nombres, con la disciplina militante? ¿Qué tiene que ver esto con la disciplina militante? Están ahí los micros abiertos. Hola, buenas noches. ¿Sí me oye? Sí, adelante, muchas gracias. Y después se prepara Mario Luna, por favor. Mi nombre es Eliud. A mí esta historia me gusta bastante. De hecho, llevé una tesis con respecto a la corregidora. Hablaban ahorita ustedes de esta disciplina. Más bien yo creo que es la ética, el factor sorpresa, todos los movimientos que hemos estado viviendo, que a partir de lo que pasó con los dos casos, lo que pasó con los dos casos que estamos que están mostrando, es que así debió haber pasado, porque esto nos permite que ahorita podamos hacer este cuestionamiento de ética, de valores, de un basta, de un límite, de esta cuestión. Decían, ¿qué sería si no fuera, si yo fuera otra persona o si yo fuera con otro nombre? De hecho, la corregidora la pintan de una manera grande, pero hay un libro donde muestra que ella era muy jovencita, muy joven, y la casaron con un anciano, vaya, ¿no? Perdón por la expresión, una persona mayor, y era un negocio. Entonces ella, en esta moral, en esta doble moral que trabajaba, por eso da a conocer, se le da esta oportunidad o esta esencia de poder identificar. De hecho, se dice en términos que ella fue amante pues amor, un romance ahí, y que por eso se dio cuenta y que por eso avisa que, pues que se tiene que adelantar la revolución, ¿no? Entonces, factor sorpresa, la ética, la dicotomía entre lo que a veces quisiéramos que cambiar y a veces lo que no quisiéramos cambiar, y la historia que nos demuestra que las cosas así debieron haber pasado, y esto nos muestra que debemos de tomar esa pasión. Yo digo que esa pasión, esa entrega a lo que, no importa lo que seamos, lo que somos ahorita es lo que importa, lo que hay en el presente es lo que importa, y lo que dejó este movimiento, lo que está dejando estas historias es sentir, no pensarlo, sentir, actuar, y tener esta ética con nosotros mismos, hacia nosotros, hacia nuestra esencia, el sentir, no sé, a mí me apasiona mucho este tema, y convencida ante todo de que la historia, como se está representando, como la vemos, realmente nos hace cambiar como seres humanos. Y hoy el uno está en el todo y todo está en el uno. En este movimiento nos tocó en esta situación, nos toca lidiarlo, nos toca sentirlo, más que pensarlo,
es sentirlo, ¿no? No importa lo que seamos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Eliud. Se me fue el nombre del compañero que estaba porque había alguien con la mano, creo que era Mario. Adelante, Mario, y luego sigue Jime, porfa. Muchas gracias. Sí, pues justo hace un rato ahí comentaba en el chat que mucho de lo que mencionaban los compañeros anteriormente son como determinaciones éticas y como hablando un poco más a profundidad, o bueno, desde mi punto de vista, como buscando, rascando justo en el sentido de qué ética, creo que un poco es como lo que preguntas, ¿no? Inclusive creo que, pues, desde mi punto de vista tiene que ver con en las definiciones éticas, por ejemplo, en estos movimientos, y lo que mencionas y eso que hizo que se desquebrajaran o tomaran otro rumbo por personas que creo que ante todo antepusieron como su conveniencia lo personal más que lo colectivo. Y creo que de ahí deviene que, bueno, más allá de pudiera ser o no pudiera ser lo que pasó, creo que más bien en lo que sucedió, esos personajes creo que los que de alguna manera rompen con el movimiento sí, o lo traicionan de alguna manera como tal, tiene que ver con eso, con que sus determinaciones éticas están más fundamentadas en que ellos creen que su conveniencia es lo personal y no lo colectivo. Era lo que quería mencionar. Súper, Mario, muchísimas gracias. Qué gusto verte por acá. Por favor, Jime, y se prepara Ara. Perdón, te puse Ara, pero Araceli, pues. Hola, sí, pues yo, como dice la compañera que nos antecedió, sí, es cierto que pues pasó como debía pasar y fue un avance. Sin embargo, todo es perfectible y la historia debe ser precisamente para eso, ¿no? Para hacer este tipo de ejercicio de crítica, de análisis y ver qué de esos movimientos podemos perfeccionar, cómo podríamos haberlos mejorado. Y no por eso es como que quitarles valor histórico o legitimidad, simplemente es tomar la historia como maestra de nuestros movimientos actuales. Y en ese sentido, que me está gustando mucho este ejercicio, me parece que lo sucedido fue lo abrupto, ¿no? El que descubren la conspiración y o actuamos ya o nos agarran y nos matan y ahora sí no hay nada de movimiento. Y tal vez si no se hubiera descubierto la conspiración, al igual que en el movimiento de Madera, que hubo una traición, la organización tal vez habría llegado más a las bases y en lugar de llamar al pueblo a medianoche con campanas y vámonos a pelear con palos, con piedras, les habría dado tiempo de armarlos mejor, de concientizarlos mejor, de no hacerlo por hacerlo, sino si yo sé que está mal la corona, yo sé que no quiero ser esclavo, yo sé que no quiero ser indígena maltratado, pero también sería necesario que me digan que sí quiero. Y como que esa concientización hacia el pueblo no se dio o no se alcanzó a dar tal vez por lo abrupto que tuvo que arrancar la independencia. Y si no hubiera sido en ese momento, pues lo sofocan. Y al igual que en Madera, que son como focos aislados, tal vez si se hubiera hecho este mismo movimiento de manera un poco más masiva, que es lo que hacen los hermanos Flores Magón en la Revolución, pues tendría un poco más de éxito. Muchas gracias, Jime. Y sigue Araceli y también que se prepare después Hiram, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Adelante, te escuchamos. Ok. Bueno, pues sabemos que la gran historia de nuestro país, realmente, pues, por eso se dice la historia de México, fueron unos grandes personajes que ahora sí que lucharon, ¿verdad? Y como se decía anteriormente, no, tenemos que tener disciplina y no confiarnos realmente en gente que a veces está dentro de que, por ejemplo, para mí es una gran experiencia haber estado en la Cuarta Transformación. Realmente son personajes que lucharon porque realmente nuestro país, nuestra patria siguiera
y se lucharan por muchas cuestiones, ¿no? En el aspecto de que, pues creo yo que el estar en esta cuarta transformación, pues estamos luchando igual como ellos también lucharon, ¿no? Ajá. Y pues realmente es pues seguir, ¿no? Adelante, que realmente sientamos nosotros que estamos como que en ese movimiento, ¿no? Y que seamos leales. Para mí es eso. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Araceli, que yo tengo una tía que se llama Araceli, siempre le digo Ara, entonces por eso te había dicho Ara al inicio. Ok, sin problema. Irán, Sí. por favor. Quizá Irán ya no eligió ya no hacer uso de la voz, destacar. El grito de independencia. Don Miguel Hidalgo y Costora. Pues justo esto que viene acá, esto que nos pone Chícharo acá. Ay, es que no puedo ver. ¿Qué actitudes, comportamientos y maneras de ser, ya con esto que vimos, ya con esta reflexión que hicimos respecto a cómo la disciplina militante tiene que ver con la ética, y además la ética crítica, poner en el centro a las personas? Ya más adelantito lo vamos a ir viendo en el proceso formativo que vamos a tener en las brigadas. Esto que menciona Eliud, Mario, de la ética, la pasión y la entrega, dice Eliud, o sea, es decir, no es el tiempo que me quede libre, si me es posible, lo dedico a la causa, dice Araceli, estamos haciendo historia igual que la hicieron las personas que revisamos, o sea, estamos y eso es importante porque también ese dualismo entre decir, no, pues esas grandes personajes, no, fueron personas así exactamente como nosotras y nosotros, pero son personas que tuvieron actitudes, comportamientos y maneras de ser que se vinculaban con lo comunitario, que la corregidora fue capaz de decir, no hay falla, o sea, no hay falla que en esto me vaya la vida porque hay un bien superior que yo tengo que salvaguardar con mi actitud. Nos decía Eliud también, que lo que importa es el presente, pero en realidad es que el pasado nos está retumbando aquí, o sea, el pasado no se quedó allá, el pasado está hasta acá. Y pues Mario, ¿no? Menciona lo de la ética, y Jimé mencionó algo que me parece importante destacar. Fíjense que mientras hacíamos la investigación, Chichi y yo, veíamos cómo, por ejemplo, Hidalgo tenía un arraigo muy importante a nivel comunitario. Era un líder, porque era el cura. Y los curas tienen liderazgos muy importantes a nivel territorial. ¿Se acuerdan hace ratito que platicaba? No es cierto, no fue aquí, perdón, fue en otro espacio, pero hablar de los liderazgos comunitarios es muy importante. Y pues eso, necesitamos, dice mi maestro, disciplina, disciplina y disciplina. Porque cuando nos disciplinamos, somos leales, decía Araceli, entonces estamos siendo leales no nada más al grupo con el que trabajamos, así nos decía Jimé, el cuidado hacia quienes estamos intencionando una acción política, sino el cuidado hacia la vida, hacia el resto, hacia la comunidad, que son el centro de nuestro quehacer, y pues que sabemos todas y todos que eso es lo que nos moviliza desde la cuarta transformación, y eso es lo que dicen nuestros estatutos, y eso es lo que dice nuestra declaración de principios, y eso es lo que tendríamos que estar impulsando, no solamente en una acción o en esta otra o en esta otra. Nuestra disciplina militante, nuestra entrega, nuestra lealtad tiene que ser en cada uno de todas las actividades que realicemos cotidianamente como militantes de este partido movimiento. Y entonces ahí poder dejar ahí la pregunta,
qué tipo de actitudes, comportamientos y maneras de ser, ya con toda esta reflexión que hicimos, y nos vamos a ir con esa reflexión a nuestra camita, porque ya es muy tarde, y sabemos que la entrega y les agradecemos mucho, ¿cómo tenemos que llegar a estas brigadas? ¿Cuál tendría que ser nuestra postura, nuestro posicionamiento ético-político en este trabajo tan importante que vamos a ir a desplegar? Yo con eso cierro, Chícharo, te agradezco mucho y te cedo y te regreso el uso de la voz. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, buenas noches. Pues muchas gracias. Yo nada más quiero dar mi opinión con todo esto que construimos entre todas y todos. Muchas gracias por compartir y por la participación. Bueno, pues somos seres históricos. Yo me quedo con que somos seres históricos, con lo que dijimos entre todas y todos. Y estos que somos, y estamos haciendo historia gracias a los errores y aciertos de las personas que lucharon antes que nosotras y nosotros. Seamos leales, tengamos disciplina, no nos confiemos y sigamos dándole con la comunidad y trabajando en colectivo. Y con esa reflexión yo me voy. Muchísimas gracias. Y Héctor, hasta aquí mi reporte, Radio Chícharo Internacional. Muchas gracias, camaradas, compañeros. Gracias a todas y a todos. Ha sido una sesión bien, bien bonita. Estamos a 1 minuto por terminar, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a la misma hora para que podamos seguir trabajando, podamos seguir escuchando, dialogando y pues cargando pilas para lo que se viene, camaradas. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas noche. Excelente noche. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Que descansen hasta mañana. Bye.